A de dimensión m por n y un número k, mayor que 0 y menor o igual que el número de filas y que el número de columnas. Entonces, se define el menor de orden k como el determinante de orden k, es decir, de dimensión k por k, formado por los elementos de k filas y k columnas de la matriz A. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, dada la matriz A de orden 3, es decir, de dimensión 3 por 3, formada por los elementos 1, menos 1, 2, 0, menos 2, 3, 1, 0, menos 1. Entonces, uno de sus menores de orden 2 sería un determinante formado por los elementos de 2 de las filas y 2 de las columnas de A. Por ejemplo, nos podemos fijar en la columna 1 y la columna 3 y en la fila 1 y la fila 2. Entonces, los elementos que están en esas filas y columnas son el 1, el 0, el 2 y el 3. Por lo tanto, ese será el determinante que debemos calcular. 1 por 3 es 3, menos 2 por 0, 0. Por lo tanto, uno de los menores de orden 2 de esta matriz sería el 3. ¿De acuerdo? Lo único que hay que hacer es, cuando estamos calculando el menor de orden k, hay que extraer de la matriz A los elementos de k de sus filas y k de sus columnas. Entonces, vamos a hallar todos los menores de la matriz B igual a menos 1, 2, 0, 1, 3, 3. Esta matriz, tiene por dimensión 3 por 2, ya que tiene 3 filas y 3 columnas. Entonces, según hemos anotado aquí, el orden de sus menores tiene que ser un número mayor que 0, vamos a anotarlo, mayor que 0 y menor o igual que el número de filas y menor o igual que el número de columnas. Por lo tanto, los números que verifican que son mayores que 0 y menores o iguales que 2 y 3 son el 1 y el 2. Por lo tanto, esta matriz va a tener menores de orden 2 y menores de orden 1. Vamos a calcularlos. Entonces, los menores de orden 1 serán aquellos determinantes que se obtienen al extraer de la matriz B, esta matriz B, los elementos de una de sus filas y una de sus columnas. Por ejemplo, si nos fijamos, seleccionamos la fila 1 y la columna 1, entonces será este elemento de aquí, el elemento B11, que es igual a menos 1, ya que el determinante de un único elemento es el valor de dicho elemento. Si ahora seleccionásemos la primera fila y la segunda columna, entonces tendríamos este menor de aquí, que es el 2. Como consecuencia, espero que más o menos lo estéis viendo claro, los menores de orden 1 de una matriz son cada uno de los elementos de la propia matriz. Es decir, esta matriz tiene 6 menores de orden 1. Calculamos a continuación los menores de orden 2. Entonces, los menores de orden 2, ¿qué son? Pues aquí lo tenemos, los determinantes de orden 2 que se obtienen al extraer de la matriz A los elementos de 2 filas y 2 columnas. Entonces van a ser determinantes de orden 2 cuando seleccionemos 2 filas y 2 columnas. Está claro que esta matriz solo tiene 2 columnas, la columna 1 y la columna 2. Por lo tanto, esas son las 2 columnas que vamos a tener que seleccionar siempre para obtener los menores de orden 2. Y ahora, las filas sí que las podemos ir variando. Podemos elegir primero la fila 1 y la fila 2. Estamos seleccionando 2 filas y 2 columnas para los menores de orden 2. Entonces, tendríamos que calcular el determinante de menos 1, 2, 0, 1. Otro menor de orden 2 pues sería
aquel que se obtiene cuando se seleccionan las dos columnas y, por ejemplo, la primera fila y la tercera. Entonces habría que calcular el determinante formado por los elementos menos 1, 2, 3, 3. Y el último menor de orden 2 de esta matriz sería el formado por los elementos de las dos columnas y de la segunda y tercera filas. Entonces, los menores de orden 2 son menos 1 por 1, menos 1, menos 2 por 0, ya está, 0, así que menos 1. Menos 1 por 3, menos 3, menos 2 por 3, menos 6, menos 3, menos 6, menos 9. Y para acabar, 0 por 3, 0, menos 1 por 3, menos 3. Luego los menores de orden 2 de esta matriz B son menos 1, menos 9 y menos 3. Recordemos que el rango de una matriz se define o se definía como el número de filas y columnas, ¿vale?, linealmente independientes de la matriz o de una matriz. Y para calcular el rango se puede hacer bien a través del método de Gauss-Jordan, a través del método de Gauss. El método de Gauss-Jordan era el que se emplea para el cálculo de las inversas de la inversa de una matriz. Para el cálculo del rango es el método de Gauss. Entonces, el rango se puede obtener empleando el método de Gauss o bien basándonos en los menores de orden K de una matriz. ¿Por qué? Porque el rango va a ser el orden del mayor menor distinto de 0 de la matriz. ¿De acuerdo? Vamos a anotarlo aquí. Entonces, el rango de una matriz A, por ejemplo, va a ser el orden del mayor menor, orden del mayor menor distinto de 0 de la matriz. De la matriz A. Es decir, dada por ejemplo la matriz anterior B igual a menos 1, 2, 0, 1, 3, 3. Entonces, esta matriz tiene tanto menores de orden 1 como menores de orden 2 distintos de 0. ¿De acuerdo? Es lo primero que necesitamos, que los menores sean distintos de 0, ya que, por ejemplo, este sería un menor de orden 1 distinto de 0 y este sería un menor de orden 2 distinto de 0. Pero ¿quién nos da el rango? El mayor menor distinto de 0. Entonces, aunque tenga menores de orden 1 y de orden 2 distintos de 0, el mayor de estos valores, del 1 y el 2, es el 2. Por lo tanto, el rango de esta matriz B es 2. Me gustaría también indicaros que cuando el determinante de una matriz es igual a 0, eso implica que existen filas o columnas linealmente dependientes, es decir, que dependen linealmente de las demás, y que si el determinante de una matriz es distinto de 0, entonces no existen filas o columnas linealmente dependientes, es decir, todas las filas o columnas de esa matriz son linealmente independientes.